le dan una característica especial a las membranas externa porque a la misma se van a fijar una serie de proteínas, de enzimas que el microorganismo va a utilizar para incorporar determinados nutrientes. Hay una diversidad de proteínas que ustedes las ven en color verde, que también participan de la incorporación y salida de nutrientes a la célula. Esta membrana es mucho menos compacta que la membrana citoplasmática, o sea, la membrana que ustedes tienen debajo del peptidoglicano. Ahora, definidas las dos estructuras, de forma que ustedes lo ven, vamos a la característica de la C. Acá ustedes tienen la estructura del peptidoglicano. El peptidoglicano va a estar formado por dos derivados de la glucosa, la N-acetilglucosamida y el ácido N-acetilmurámico, los cuales están unidos por un enlace beta 1,4. La unión de un N-acetilglucosamida a una N-acetilmurámico se va dando en forma intercalada, lo cual va formando una cadena. A su vez, ustedes van a ver que el N-acetilmurámico tiene unido a la cadena inferior un grupo de 4 aminoácidos. Van a ver que está la alanina, el ácido glutámico, la D-alanina y el mesodiamilopimeli. Otra característica importante es que en las gram positiva, en vez del ácido diaminopimélico, van a encontrar la lisina. Esto vamos a ver ahora qué importancia tiene. Entonces, tienen que saber, ustedes nunca le vamos a pedir que nos hagan un desarrollo de la molécula. Sí le vamos a pedir que sepan cuáles son los derivados de la glucosa, N-acetilmurámico, N-acetilglucosamida, y los 4 aminoácidos que forman la cola del peptidoglicano. La alanina, el ácido glutámico, la D-alanina y el ácido diamilopimélico en las gram negativas y la lisina en las gram positivas. ¿Estamos? Esto es importante por lo que vamos a ver ahora. En las gram negativas, la alanina de una molécula se va a unir al ácido diamilopimélico. Bien, pero en las gram positivas no va a poder ocurrir esto y la alanina se va a unir a la lisina. Pero si ustedes miran, se detienen en la observación de la transparencia, van a ver que la unión entre la alanina y el ácido diaminopimélico, ¿cómo es? Es directa. ¿Estamos? Mientras que la unión de la alanina con la lisina es a través de un puente de glicina. Estamos formado por 5 glicinas. Si una molécula, una cola de aminoácidos se une a la otra en forma directa y la otra a través de un puente, ¿qué va a pasar? La estructura de la primera, o sea, las gram negativas, va a ser mucho más compacta, o sea, las moléculas van a estar más cerca, mientras la estructura de la otra va a ser mucho más expandida. Esto resulta en que la membrana, la pared de las gram positivas
es mucho más esponjosa que la pared de las gram negativas, que es mucho más compacta. ¿Estamos? Si ustedes observan ahora, van a ver cómo se forman los enlaces, las cadenas, en una y en la otra. Acá tienen también estructuras que pueden ir observando, o sea que hay una serie de transparencias. Vamos entonces a hacer ahora sí un repaso generalizado de lo que vimos. Entonces, el peptidoglicano estaba formado por dos derivados de la glucosa unidos por enlace beta 1,4 que tienen una cadena de 4 aminoácidos. La diferencia es que el ácido diamilopimélico que está en la gram negativa no está en la gram positiva, está reemplazado por la lisina. Esto hace que la unión de las cadenas de los aminoácidos del peptidoglicano sea mucho más esponjosa en la gram positiva y resulta en una pared mucho más ancha, mientras que en la gram positiva es mucho más compacto porque el enlace es directo entre los dos aminoácidos. Cuando nosotros hacemos la coloración, le agregamos cristal violeta al cultivo que vamos a identificar. El cultivo va a quedar de un color violáceo, tipo azulado. Luego vamos a producir una decoloración usando alcohol, o sea, lavando el cultivo, y en una cuarta etapa le vamos a agregar safranina. ¿Qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar que algunas bacterias no se van a decolorar cuando agregamos el color cristal violeta y van a seguir de un color violeta azulado. Eso ocurre porque el alcohol actúa sobre la pared celular de las gram positivas y lo blinda e impide que salga el colorante del interior. Entonces las gram positivas quedan del color original. Mientras que las gram negativas son decoloradas con el alcohol y cuando se le agrega la safranina se colorean de color rosado. ¿Estamos? ¿Me entendieron hasta acá? Sí, profe. Bueno, vamos a parar acá. Ustedes quiero que me pregunten las dudas que tengan de lo que dimos y vamos a continuar después un poquito más con algunas cuestiones que son bastante sensibles. Pero el concepto fundamental que quiero que tengan. Primero, que de lo que hemos dado en cuanto a la estructura bacteriana, que las gram positivas tienen una pared amplia, esponjosa. ¿Se acuerdan cuáles eran las diferencias? Está la lisina en vez del ácido diaminopimélico. La lisina no se une en forma directa al siguiente aminoácido, sino a través de un puente de 5 derivados del glicerol. Por lo tanto, esto resulta en una estructura mucho más esponjosa, mientras que la estructura de gram negativo es mucho más compacta, como habíamos visto, debido a que el ácido diaminopimélico se une directo a la lisina del otro glucopéptido que está en las inmediaciones. Se unen entre los aminoácidos para formar la estructura que habíamos. Cuando nosotros miramos
esto a nivel de una organización, vemos cómo ustedes van a ver el ácido, la estructura del peptidoglicano con las colas unidas entre ellas. Pueden unirse por medio de una cadena, como si yo le digo están unidos a través de una cadena, ustedes saben que estos son gram positive. Vamos, porque son una cadena de glicerol. En el caso de las gran negativas, esa cadena no existe, entonces el grupo péptido están muchísimo más cercanos uno del otro. Vamos, si yo les pregunto en función de lo que hablamos, ¿a través de cuál de estas paredes va a ser más sencillo que ingrese una célula? Como eventualmente puede ser un antibiótico, ¿de una gran positiva o una gran negativa? A la más esponjosa, profe. Lógicamente, siempre va a ser más fácil que un antibiótico ingrese o una célula en general, un nutriente a través de un gran positivo o un gran negativo. Entonces, van a encontrar que las células gran negativas son bastante más resistentes a los antibióticos. Vamos, van a encontrar que hay muchos antibióticos que no la atacan porque no pueden penetrar la primera membrana o no pueden pasar a través de la pared. Entonces, hay mucho más antibióticos que actúan sobre las células gram positivas que sobre las gram negativas, que ya vamos a ver posteriormente. Esto es lo que vamos a ver en cuanto a pared. Ustedes tienen una serie de estructuras. Lo que sería importante de ver también acá, por ejemplo, tienen la estructura de una gran negativa con mucho más detalle. Allí ustedes van a ver porina, los canales de porinas en verde, proteínas y lipoproteínas en color azul o amarillo. Van a ver la membrana en color amarillo, la pared en el glucopéptido en color amarillo, y van a ver atrás la membrana citoplasmática también con proteínas que van a cumplir la función de incorporar nutrientes o de sacar desechos del interior del citoplasma. Y van a ver una serie de estructuras como si fueran pelos, normalmente pueden ser pelinas o pueden ser flagelos, a través de los cuales el microorganismo normalmente se puede adherir a superficies o puede utilizarlos para tener movilidad. Eso lo vamos a ver más adelante. En cuanto a la estructura de la gran positiva, acá vemos una gran pared muy esponjosa. Al ser esponjosa necesita obviamente estar fijada por ácido teicoico y lipoteicoico, que si ustedes observan van a ver que los ácidos teicoicos son cortos y están en el interior de la pared, mientras los lipoteicoicos se fijan a la membrana para sostener la pared a la membrana. Estos ácidos son necesarios para la estabilidad de esa pared, que es mucho más esponjosa. En las gran negativas no hay ácidos teicoicos ni lipoteicos. Ahora, hablamos de unas cuantas cosas. ¿Qué diferencias hay, además de la coloración a nivel de estructura en una gran positiva y una gran negativa? Entonces, a ver qué me dice. Alguno que me diga una de las diferencias que hay. ¿Qué pasa con el ácido diaminopimeno?
En las gram positivas se reemplaza por lisina, ¿puede ser? Exactamente. Y en la gram negativa está unida en forma directa al ácido diminopimélico a la alanina. Mientras que en la gram positiva, la alanina se une a la lisina, que es la que reemplaza al ácido diaminopimélico, por un puente de 5 derivados de la glicina. ¿Estamos? Esto da como resultado una estructura mucho más esponjosa y mucho más ancha en las gran positivas que en las gran negativas, que tienen una estructura mucho más compacta porque las moléculas del peptidoglicano están más cercanas. La otra diferencia que hay es que los espacios periplasmáticos entre las membranas son mucho más anchos, hacer la pared más fina, en las gram negativas que en la gram positiva. La otra diferencia que hay es que al ser mucho más esponjosa la pared del peptidoglicano de los gram positivas, necesitamos ácidos lipoteicoico y teicoico para que actúen como una estructura de soporte de la membrana para darle de la pared para darle mayor consistencia. Estos no están en la gram negativa. La otra diferencia que hay es que las gram negativas tienen una membrana externa fuera de la pared que le da aún mayor resistencia a los agentes que la puedan atacar a la célula. La gram positiva no tiene esta membrana. Entonces, esas son las diferencias estructurales. Si yo le pregunto las diferencias que hay entre una gram positiva y una gram negativa, me van a poner eso. No me pongan lo de coloración, porque eso no son diferencias estructurales, sino son una diferencia para identificar. ¿Estamos? O sea, ante la pregunta, ¿qué diferencias estructurales hay entre las gram positivas y las gram negativas? Son las que hablamos hasta ahora. ¿Alguna duda? Profe, a veces me confunde el color porque a veces se le llama fucsia o violeta o azul o rosado y Sí, es un violeta azulado. Ya lo vas a ver cuando hagan la tinción en el laboratorio. El violeta, que es el colorante que se utiliza, ustedes ven que aquí las células están identificadas con una coloración violácea. Después de la decoloración queda en un color azulado, cambia levemente el color. También depende del colorante que usen, porque acuérdense que los colorantes cambian también la coloración de los mismos debido a la calidad, a las impurezas que puedan haber. Por lo tanto, a veces van a ver que queda un color azulado tirando al violáceo y en otros casos va a quedar un color violáceo. Pero la diferencia es nítida, las gram positivas son azuladas tirando a violáceo y las gram negativas son rosadas. Acá ustedes ven la diferencia de coloración. Disculpen, acá ven la diferencia de coloración, gram positiva y gram negativa. Una cosita para agregar es que si ustedes ven las gram positivas, van a ver que son como pequeñas bolitas levemente aplastadas, estiradas hacia los extremos. Esta estructura que ustedes ven de gram positiva, de células gram positivas, se denominan cocobacilos. Los cocos son las que son bien redonditas y cocobacilos las que son levemente estiradas en los polos. Si ustedes ven las estructuras de las gram negativas, van a ver que son bacilos, o sea, son como pequeños bastones unidos. Puede haber bacilos gram positivos, puede haber bacilos gram negativos, puede haber cocos gram negativos o gram positivos y cocobacilos
gran positivo y gran negativo. O sea que las estructuras son, las formas son absolutamente diferentes, independientes de la estructura de la bacteria. Puede haber de uno u otro. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? Bueno, la clase que viene vamos a empezar con un leve repaso de lo que vimos hoy, comentándole, y vamos a continuar después con membrana y con las organelas en general. Lo de las organelas lo vamos a mencionar de pasada, vamos a ir mencionando qué hay y las diferencias con las bacterias que no las tienen. Vamos a dar también la diferencia entre las células fúngicas y las levaduras con las bacterias. ¿Vamos? Bueno, por hoy terminamos. Al que tenga alguna duda, no hay ningún problema de aclarársela. Profe, no sé si ya mencionó o alguien te lo había preguntado antes, pero ¿recomienda algún libro que explique? Sí, mira, yo les voy a comentar. Hay cuestiones que no deberíamos hacerla, pero lamentablemente tenemos gente que tiene distintos recursos económicos. Entonces, yo incluí un libro dentro de la bibliografía que ustedes lo van a encontrar encima en castellano. Es el libro para mí más elemental, más fácil que pueden encontrar. Ese libro está dentro de la bibliografía. Hay 3 libros dentro de la bibliografía, lo pueden estudiar con eso, cualquiera de los 3. En particular, el que le estoy hablando es el mundo de los microorganismos, pero si van a comprar un libro, compren el CINSA. Es el mejor, es muy complejo, pero es el mejor libro de microbiología y le va a servir por muchos años. En la facultad, en la biblioteca hay libros, o sea, también lo pueden encontrar. Pero les digo, para los propósitos de esta microbiología es suficiente con lo que tienen dentro del aula virtual. Profesor, ¿puede Sí, repetir el nombre del libro, el título, el autor? el mundo de los microorganismos de Brock, B-R-O-O-C-K. El otro es microbiología de Zinsser, con doble Z. Gracias. Lo vas a encontrar dentro del aula virtual, en bibliografía, al Brock, y está en castellano, o sea que es más fácil usar. El Zinsser también viene traducido, pero es un libro, el Zinsser en realidad es un libro de microbiología para los bioquímicos, ¿me entienden? El Brock maneja los conceptos de una forma mucho más sencilla. Lo que tiene el Zinsser muy bueno es toda la parte de antibióticos. Pero les digo, el blog encima que está es un blog relativamente nuevo, una edición relativamente nueva, creo que del 2000 por ahí. Para los libros de la facultad es una edición nueva. Creo que los blogs en castellano no sé si hay en la facultad, están algunos en inglés. Por lo menos las últimas veces que había ido a la biblioteca eran en inglés. Este está en castellano, o sea que es una ventaja importante. El Zinsser está bien traducido al castellano, pero con el blog es suficiente para ustedes. Además van a tener todas las transparencias y si entran al aula virtual van a encontrar una enormidad de apuntes, de libros, de información referida a distintos conceptos. Yo recibo mucha información del ANMAT y todo lo que recibo lo voy cargando al aula virtual. O sea que van a tener mucho que ver dentro de la bibliografía que hay. No creo que necesiten nada fuera de eso. ¿Vamos?
Profe, ¿quedó establecido el horario de consulta? No, vamos a hacer lo siguiente. ¿Saben qué? Les comento un poquito cuál es mi situación. Nosotros teníamos un horario que usábamos normalmente de 4 a 6 de la tarde antes de las teorías, donde estábamos en el gabinete y los chicos pasaban, antes de ir a la teoría, pasaban por los gabinetes. Ahora, el problema es que no conseguimos que nos habiliten la sala Weber para consultas. ¿Me entienden? Entonces nos manejamos de la siguiente forma. A través de mensajes por la sala, por el aula Moodle, ustedes pueden decirnos cuándo necesitan y qué necesitan, y abrimos una sala, combinamos un horario, por ejemplo, una vez cada 2 o 3 semanas, y ahí a ese horario nos conectamos todos. Lo que sería importante que ustedes vean entre todos ustedes qué horario ustedes pueden, porque es muy complicado para nosotros ponerle un horario donde la mayoría de ustedes después no puedan. Entonces, comuníquense entre ustedes. A mí una de las cosas que más me interesa es que se integre al WhatsApp, entonces dentro del WhatsApp se comunican todos, elijan un horario, puede ser por ejemplo el martes o el jueves a las 5 de la tarde, yo cargo una página específica, puede ser de Zoom o de Webex, a la cual se pueden conectar y ahí vamos a tener 45 minutos para consumo. ¿Cómo? Las clases son mucho más cortas cuando se dan por internet, cuando se dan a nivel presencial, por una cuestión, los chicos, ustedes participan mucho más de las clases presenciales de la clase, porque preguntan, porque se les contesta, porque hay diálogo. Por eso a mí las clases virtuales no es que me convencen tanto. Vamos a tener siempre una media hora, como ahora, ¿me entienden? Donde podemos también aplicar consulta. O sea, ustedes me pueden plantear en la media hora de la clase del martes la duda que tengan sobre lo que vieron ahora. ¿Vamos? Al principio. O al O final. al principio o al final, no hay ningún tipo de inconveniente. Al principio va a ser más fácil porque van a estar todos. Y al final ya se fue la mitad. ¿Vamos? Bueno, sí. Si no, comunicamos con el aula Sí, y profe. ponemos un horario. ¿Estamos? Cuando vaya llegando la época del parcial, vamos a hacer una clase presencial de consulta. Vamos a conseguir un aula, se van con todas las dudas anotadas y allí también podemos ir afinando los detalles que tienen duda antes de rendir el parcial. Primer parcial va a ser los 4 primeros temas, segundo parcial los 4 siguientes. Ahora estamos dando el tema 1 y ya empezamos con el tema 2. Del tema 1 me tienen que saber solamente la parte de bioseguridad. ¿Qué hay que tener en cuenta en la bioseguridad? Tanto personal como del laboratorio, que está en la ley, y cuál es la ley que regula. Del primer tema entra solamente eso de lo que vimos hoy. Del segundo tema, sí hay mucho más temas, muchas más partes que vamos a ir viendo la semana que viene, el martes y el jueves, y las dudas que tengan las podemos discutir antes de iniciar la clase o después, como ustedes prefieran. O algunos las pueden plantearla al principio y al final terminamos viendo las dudas que tengan. ¿Vamos? Sí, profe. Vamos. Vamos, profe. Bueno, perfecto. Entonces por hoy terminamos.
Chao, profe. Ay, profe, Chao, hasta luego. gracias. Chao, profe. Chao, chao. Chao, Chao, chao. profe.